Pues entonces vamos a comenzar este panel sobre la evolución de las estrategias energéticas por parte de los grandes usuarios. Y permítanme comenzar esta discusión haciendo referencia a lo que dicen la mayor parte de las perspectivas de transición energética que han venido publicándose en los últimos años. Todas ellas hablan de que hacia mediados de 2030, 2040, la demanda llegará a su pico y que a partir de entonces empezará a bajar. La demanda energética en su totalidad. Y al mismo tiempo, cuando uno desagrega esa demanda en los distintos sectores, el sector manufacturero, el sector de instalaciones, tanto los hogares como los edificios, y el sector transporte, uno identifica que la demanda que seguirá creciendo todavía durante el tiempo y solamente decrecerá hasta el final de la década de los 40 es la demanda manufacturera, la demanda del sector industrial. La otra cosa que es bien interesante de todas estas perspectivas que se han venido publicando es que dicen que en un esquema inercial no vamos a alcanzar las metas que están establecidas en el Acuerdo de París. No vamos a llegar a ni de risa al 1.5 grados y ni a los 2 grados. Y entonces, básicamente lo que se dice es necesitamos hacer más cosas, necesitamos considerar más seriamente el almacenamiento y el secuestro de carbón, necesitamos electrificar más y necesitamos más eficiencia energética. Francis, precisamente hablando del tema de la eficiencia energética, yo te quisiera hacer un par de preguntas. ¿Qué tanto crees tú que puede aportar la eficiencia energética en esta transición que estamos viendo del sector? Y sobre todo en tu experiencia ya como Ramadaza, ¿qué tanto han visto que esto sea algo que forma parte de la estrategia integral de los grandes usuarios como aquí en México y en la región, pero sobre todo aquí en México? Muchas gracias, Francisco. Algo que me gustaría decir en relación a esto de si vamos a tener o no la razón por la cual hacer eficiencia energética, creo que los paneles que hemos visto en el transcurso de la mañana nos ayudan a saber que sí vamos a ver la eficiencia energética como un medio efectivo de seguridad energética para el país. Primero, en los paneles de la mañana, por un lado se hablaba del crecimiento de la demanda de 5.3% anual, ¿no? Y después escuchábamos cómo la red de distribución está estrangulada y no necesariamente se puede garantizar el suministro a los grandes usuarios o pequeños usuarios o a nosotros en nuestras casas. La Cumbre de París ciertamente permitió sentar unas bases que antes habían sido revisadas en el Protocolo de Kioto y México, como un país líder en este tema y vulnerable a los efectos de cambio climático, se comprometió muy seriamente. En 2013, la Ley General de Cambio Climático pues estableció ciertas bases del trabajo a nivel de política pública, pero también a nivel de política de negocios, empresarial. Y dentro de lo que es el fomento del desarrollo económico bajo en carbono, propuso 3 áreas de acción, considerando que es la eficiencia energética la que es económicamente viable y de corto plazo realizable para poder asegurar que contaremos con la energía que necesitamos pues, para la vida diaria, ¿no? Hay 3 cosas que nos proponen hacer y una tiene que ver con rediseñar los procesos industriales. Hoy estamos satisfaciendo las necesidades de la industria de la manera como lo hacíamos hace 100 o 150 años, ¿no? Yo creo que es un buen momento para repensar la manera como estamos haciendo las cosas y rediseñarla al interior de las operaciones. Y a nivel de política pública, lo que se estableció es un mercado de carbono que ya está en vigor, que es voluntario por 2 años y que se espera el 2020 sea obligatorio, ¿no? Quiere decir que los grandes usuarios de energía que generan la gran cantidad de emisiones tendrán que entrar en estos procesos de revisar sus procesos industriales y rediseñarlos para realmente hacer un uso muy eficiente de la energía. El otro elemento que propone es justamente hacer proyectos de eficiencia energética de forma integral. Quiere decir que se tiene que analizar la demanda energética al interior de las empresas de una manera muy minuciosa para ver si la forma como estamos aprovechando la energía es la mejor forma en que la podamos aprovechar y si estamos optimizando el costo o no.
Un proyecto integral, ¿cómo puede ser manejado? Perfectamente a través de sistemas de gestión energética. Necesitamos entrar en procesos de mejora continua y ahí está la ISO 50001 que nos da propuestas de cómo lo podemos realizar. Y están también las tecnologías de información, toda la base de digitalización, que por aquí un colega al rato nos va a hablar de la parte digital también, pero que está justamente al servicio de poder hacer las cosas de una manera sistematizada y estandarizada para poder lograr los resultados que son necesarios. Y el tercer elemento que también nos propone esta estrategia de cambio climático es la modernización de la infraestructura eléctrica. Veo relevante hablar de esto en este momento porque muchos usuarios se estarán preguntando ¿qué onda con el código de red y por qué lo tengo que cumplir? Y esa modernización de la infraestructura eléctrica tiene que ver con que estemos listos y preparados para ser usuarios del sistema eléctrico nacional. Si no cumplimos ciertas reglas del juego en un recurso que es común, así como si fuera el agua, imagínense lo común que puede ser una red de distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, los usuarios tienen que realmente plantearse que si quieren tener seguridad energética de largo plazo, tendrán que modernizar su infraestructura eléctrica y estar preparados para cumplir. Pero el tema es de eficiencia energética. Y entonces creo que en este contexto de riesgo para los usuarios, de contar o no con la energía que requieren para sus procesos, la gran oportunidad está en dos elementos. Uno, primero, adelgazarse, que es reducir su demanda energética en lo inmediato, revisar sus propios procesos industriales y ver cómo los pueden hacer optimizados. Y por el otro lado es el esquema de autoabasto, pero un autoabasto que no necesariamente dependa de que la electricidad llegue a través de la red de distribución, sino que sea de generación distribuida. Con casos concretos, yo trabajé en Nestlé por más de 30 años y me tocó ver cómo una vez que una empresa de gran nivel como lo es Nestlé, se pone una meta de reducir su intensidad energética, de reducir sus emisiones y pone a su gobierno corporativo a trabajar para proveerle de recursos para alcanzarlo, lo puede lograr. Nestlé México, en 10 años, duplicó el volumen de producción con un 5% menos de energía del que utilizaba al inicio de haberse puesto esta meta. Entonces, es muy factible. Si lo veo en otros casos que no son empresas de ese tamaño como Nestlé, que es la empresa líder del mundo, lo veo en una empresa que es una empresa global, transnacional, que opera en México, es un corporativo que es todavía una empresa familiar, es una empresa española que opera en México, tiene una planta de ingredientes para la industria, a la cual le hicimos ya su estrategia de eficiencia. Y lo primero que tenemos es que puede reducir su consumo energético, que incluye procesos térmicos y eléctricos, en más de 30%, ¿no? Hay un plan ya de la implementación de las mejoras y una vez que hayamos hecho este adelgazamiento, vamos a entrar a ver este proceso de autoabasto. Quiere decir que si las empresas, hay empresas que tienen en su costo de energía que puede ser el 5% de su costo, hay empresas que es el 10%, las papeleras andan entre 20 y 30, imagínense otro tipo de empresas. Si tú logras reducir en 30% tu demanda energética, imagínate eso directamente en el profit. Los accionistas van a estar felices con esto, ¿no? Entonces, es bastante factible que con eficiencia energética logremos transitar, ¿no?, para garantizar energía en la continuidad del negocio y en el largo plazo. Muchas gracias, Francis. Simón, cada año el World Energy Council publica un documento muy interesante que se llama el World Energy Issues Monitor y es un documento en donde se hacen 42 preguntas a los líderes del sector energético en todo el mundo. Y una de las cosas bien interesantes de los últimos años que se ha venido publicando el monitor es que se identifica la digitalización como uno de los temas que tienen mayor impacto o que pueden tener mayor impacto en el sector energético, pero al mismo tiempo se identifica que su impacto es altamente incierto. ¿Va a tener un impacto? ¿Qué tanto va a ser? No lo sabemos. Yo lo que quisiera preguntarte es, con base en la experiencia que ustedes tienen en Emerson, en todos los temas de automatización y digitalización,
para sistemas de generación. ¿Qué tanto ustedes han visto que esto ayude o facilite todos los procesos de ahorro de energía y facilite el cambio de patrones de consumos por parte incluso de los usuarios? ¿Cómo la oferta puede responder o cómo puede darle elementos a la demanda para que cambie sus patrones? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen desde Emerson en lo que ha pasado recientemente y lo que está sucediendo en la región y en México? Bien, muy buena tarde. Mira, básicamente en el Foro Económico Mundial en 2016 se lanzó un concepto de una cuarta revolución industrial que básicamente coincide en muchos aspectos con lo que se identifica como digitalización. Y precisamente toda esta incertidumbre alrededor de la digitalización con respecto a qué es la digitalización, cuál es su impacto, serán sus beneficios, tiene mucho que ver con el concepto mismo de digitalización. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia, encontramos que digitalización es básicamente llevar a una forma de representación digital un dato, ¿ya? O una variable que exista. Sin embargo, ese no es el concepto de digitalización del cual estamos hablando. Básicamente el concepto de digitalización hoy en día representa que mediante las nuevas tendencias tecnológicas, mediante las nuevas tecnologías disponibles, como es el Internet de las cosas, como es la nube, como son los sistemas de inteligencia artificial, se pueda utilizar estas tecnologías para hacer un cambio en el modelo de un negocio o hacer un cambio de reglas de juego, un game changer que básicamente redefina una actividad en particular. Eso es lo que realmente es el concepto de digitalización cuando lo aplicamos desde el punto de vista de automatización. Teniendo eso claro, es mucho más fácil entender cuál puede ser el impacto a corto, mediano y largo plazo en este sentido. Aplicándolo al tema de generación de energía eléctrica, es importante considerar que estas nuevas tendencias, estas nuevas herramientas, básicamente van a actuar como soporte analítico para la toma de decisiones y también como una ayuda adicional para poder llevar las centrales de generación de energía, los procesos energéticos a puntos óptimos de operación y también a modelos óptimos de interacción. Algo muy importante a considerar hoy en día es el impacto que tienen los renovables dentro del mercado eléctrico y lo que genera en los generadores tradicionales de energía. Básicamente se está introduciendo con los renovables unos grandes beneficios, pero también tienen su costo. Uno de ellos es, por ejemplo, la variabilidad en el suministro de energía. Esa variabilidad tiene unos impactos en las energías de base o energías en firme, como pueden ser hidroeléctricas de embalse, como pueden ser plantas térmicas, y lo que implica es que plantas que fueron construidas y diseñadas pensando en una operación a carga base, pues hoy en día tienen que operar en cargas parciales y peor aún tienen que hacer cambios dinámicos de carga. Esto representa unas afectaciones de estrés térmico para esas plantas, para lo cual no han sido diseñadas, y fuera de eso, las cargas parciales y los cambios de carga representan un aumento en las emisiones o una disminución también en la eficiencia para la cual fue diseñada esta planta. De manera que si nosotros estamos introduciendo nuevas tecnologías que nos ayudan a disminuir las emisiones, pero por otro lado estamos aumentando las emisiones porque las plantas térmicas ahora son menos eficientes al operar a esas tecnologías, pues tenemos que hacer un balance. Tenemos que buscar la manera de que esos beneficios que nos aportan las renovables no se vean afectados por su impacto en la red.
O sea, que no borremos con el codo lo que estamos haciendo con la mano. Y ahí es donde viene el proceso de digitalización a ayudar a neutralizar estos efectos, ayudando a que las plantas térmicas sean, o las plantas de base, también hidroeléctricas, sean más eficientes, puedan operar de forma en cargas parciales o de una forma que tengan una mayor flexibilidad operativa, que les permita adecuarse a esa variabilidad y hacer parte de esas nuevas tendencias energéticas. Entonces, ese va a ser uno de los principales aportes. Otro aporte importante es que cuando hablamos de eficiencia energética, normalmente lo vemos desde el lado del off-taker, del consumidor. Sin embargo, el productor también es sujeto a la eficiencia energética. De hecho, si el productor puede mejorar su eficiencia energética, lo vamos a poder ver como si se estuviera utilizando menor combustible fósil para la misma cantidad de energía eléctrica producida. Esto, en últimas, es lo que realmente nos interesa, porque lo que queremos es llegar a un nivel de emisiones que sea el mínimo posible para el mismo trabajo que se realice en la industria o a nivel de servicios o a nivel de mercado. En ese sentido, la digitalización hacia el interior de las centrales de energía, que nos permite, digamos, ofrecer un soporte analítico a las decisiones, una inteligencia artificial orientada a favorecer el cálculo de puntos de operación óptimos, nos va a permitir aplicar esa eficiencia energética del lado del productor, que a la vez va a redundar en un menor número de emisiones o una menor carga de emisiones, y va a sumarse a los esfuerzos que se están realizando desde el consumidor. Básicamente eso en este tema. ¿Cómo estamos en México y a nivel del mundo? Bueno, es similar a muchos otros procesos en los cuales hay algunos países, algunas zonas que van un poco más adelante en este sentido. Hay otros que van entrando digamos, en el tren, pero que finalmente pues todos se van alineando en ese mismo tema. El mercado energético, básicamente los productores de energía son muy conservadores y por eso las tecnologías nuevas se acogen, pero cuando ya están maduras. El productor de energía no es muy ávido al riesgo, como conversábamos hace un momento, y eso es un punto importante. Muchas gracias, Simón. Irene, Bimbo es uno de los grandes usuarios industriales, no solamente de México, sino de los más de 30 países en donde opera. Y además ustedes se han comprometido a tener un 100% de su consumo de energía renovable. Yo te quería preguntar, dada esta meta que ustedes se han autoimpuesto, ¿cómo ha evolucionado su estrategia de provisión de energía? Y no solamente como resultado de esta meta que ustedes se pusieron, sino también en el contexto de este cambio que se dio hace algunos años con la reforma energética. ¿Cómo hacen ustedes para decidir su mix de autoabasto? ¿Cuánto salen a comprar como suministrador, con los suministradores calificados? Ustedes tienen varios permisos que estaban en los contratos legados. ¿Qué van a hacer cuando salgan de estos? Y muy interesantemente, pues probablemente creo que ustedes tendrán que salir del suministro básico, porque el suministro básico no es 100% renovable. Entonces, ¿cómo están viendo esto? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo van a responder ante estos retos? Gracias, Francisco. Claro que sí. Como bien dijiste, nosotros nos unimos a esta meta del RE 100. Tenemos que ser 100% renovables para 2025. Nosotros tenemos la ventaja y dimos este paso porque empezamos este viaje desde 2012, ¿no? Nosotros en 2012 firmamos un PPA de un parque eólico de 90 megas en Oaxaca, con el cual logramos suministrar el 75% de nuestra energía en México. Entonces, ya este paso ya nos lleva a ser 75% renovables en México, vamos a decir, ¿no?
La realidad es que estuvimos 6 años aprendiendo, 6 años metidos, entendiendo cómo funcionaba toda la parte eléctrica, toda la parte de energía limpia, cómo llegaba la energía a nuestros centros, la demanda, cómo controlarla, etcétera. Y esto nos da la posibilidad también de, el año pasado, inaugurar Bimbo Solar, en donde a pesar de tener ya este 75% de energía eólica, pues sí nos faltaba ese cacho en horarios de intermedia que no estábamos cubriendo, ¿no? Ahí es cuando nos dimos cuenta que lo principal para poder llegar a una meta tan ambiciosa como la que nos pusimos es el mix energético, ¿no? Tú no puedes tener una sola tecnología, no te puedes casar con una sola tecnología ni con un solo esquema. No te puedes casar con un esquema de PPA a largo plazo para siempre, tampoco te puedes casar con un esquema de generación distribuida, porque nunca vas a lograr, como bien dices, ser 100% renovables, ¿no? Quedarte en suministro básico para lograrlo. No te puedes casar con una sola estrategia ni con un solo esquema. Tienes que ir haciendo este mix estratégico de energías que te permita llegar a esa meta de 100% que nosotros nos pusimos, ¿no? Nosotros, al combinar el parque eólico con Bimbo Solar, en donde estamos instalando techos solares en muchos de nuestros centros de trabajo, entre ellos plantas, centros de venta, sucursales del Globo, etcétera, logramos complementar esa parte del parque eólico que nos estaba faltando y suministrar un 15% adicional de ese porcentaje que ya teníamos, ¿no? Entonces, ese último 10% también lo vamos a lograr con otro contrato eólico que ya estamos gestionando y con el cual vamos a poder llegar a este 100%. ¿Por qué al día de hoy no nos salimos a suministro calificado? No es porque no queramos ni porque no nos guste, es simplemente porque tenemos esta oportunidad de tener estos legados ya firmados, porque ya lo vivimos, porque ya vimos los beneficios de estos contratos y ahorita están allá afuera en el mercado, ¿no? Entonces, si ya tenemos estos contratos firmados, nosotros los estamos aprovechando. En el primer contrato se vence en 12 años, ya llevamos 6, fue un contrato a 18 años. En 12 años vamos a tener que salir al mercado, vamos a tener que convertirnos en suministradores calificados y empezar a ver ese mix otra vez de energía, en donde vamos a tener que empezar a comprar energía limpia a través de un suministrador calificado, encontrar el generador, encontrar el esquema perfecto que nos permita ese mix que tenemos hoy, ¿no? Entonces, no es un tema de no salir y quedarnos en suministro básico, sino un tema de que hoy no lo necesito, el día de mañana lo voy a tener que hacer y sí lo voy a hacer. Y es ir encontrando esa mezcla, ¿no? De hecho, siempre lo he dicho, si tú ves en una gráfica, por ejemplo, la curva de generación de un parque eólico en un esquema de 24/7 y luego ves el esquema, la curva de generación de unos paneles solares, empiezas a generar un rectángulo cuasi perfecto, ¿no? Entonces, son esos cachitos de energía que tienes que ir buscando en otras tecnologías que te permitan llegar al 100% energía limpia, porque sí es posible, ¿no? Muchas gracias, Irene. Ramón, a ver, ATCO llegó después de la reforma energética a México al sector eléctrico, comenzaron con el tema de generación, después constituyeron el suministrador de servicios calificados y en este tiempo, la reforma es relativamente joven, ¿cómo han visto ustedes la evolución del mercado? ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen? Acabamos de escuchar cuál es la estrategia que está siguiendo Grupo Bimbo, pero ¿cuál es la estrategia que ustedes han percibido por parte de otros grandes usuarios comerciales? ¿Qué es lo que los está deteniendo a migrar del suministro básico al suministro calificado? ¿Qué tanto están, por ejemplo, queriéndose quedar más en la generación local o el autoabasto? Es decir, ¿qué es lo que está faltando para que haya un mercado mucho más abundante de suministradores calificados? Y si tú crees, también me parece que sería muy interesante saber tu opinión, si tú crees que esta estrategia está cambiando a raíz también del cambio de gobierno. ¿Cómo percibes a tus posibles clientes y a tus clientes? Bueno, definitivamente hay un interés. Creo que todos los participantes, todas las entidades intuyen
que existen eficiencias, que existen optimizaciones en la manera de procurar energía, que pueden tener ahorros. Sin embargo, la realidad es que el commodity de electricidad es muy diferente al resto. Esto hace inclusive que la reforma se le llame de un diseño de mercado. Se tiene que diseñar el mercado para la electricidad y esto genera que venir de décadas y décadas de un monopolio, de una institución gubernamental que proveía absolutamente todo, hace que muchos participantes no tengan a la mano la información para poder tomar decisiones. En el caso de Bimbo y los grandes consumidores, ellos tuvieron la visión de ver las ventajas de la primera, digamos, regulación y tomaron ventaja de ello, hicieron la parte de abasto aislado y ya son, después de varios años, ya son expertos en el tema energético. Entonces, esta falta de información, esta falta de exposure de los participantes a un mercado tan complejo es una de las limitantes. La segunda parte es obviamente que esto conlleva el riesgo y de la misma manera no creo que en México estemos tan expuestos a esa administración de riesgo, a saber cómo poderlo manejar. Generalmente siempre lo pensamos como algo peligroso, como algo que no es bueno. Sin embargo, la administración de riesgo obviamente conlleva generación de ganancias, ¿no? Entonces, creo que esos dos bloques son muy importantes para que los entes empiecen a involucrarse un poco más y poder participar en el mercado. Con respecto a la regulación en ya los grandes competidores, los grandes industriales, creo que tuvieron esa ventaja y creo que han hecho, Irene es el mejor ejemplo, se han vuelto expertos. El resto ahorita del mercado es un mercado que sí está buscando opciones. Creo que hay muchas para ellos. La generación local, que es un estatuto específico de la regulación, trae beneficios muy, muy buenos. Muchos ahorros en la parte de distribución, de transmisión. Sin embargo, todavía en ese aspecto existe un paso gigante entre la regulación y la ejecución en la operación. Realmente el despacho de esas entidades sigue siendo un territorio complicado. Todavía hay muchas interpretaciones que se deben de dar entre la misma CRE y SENACE. Entonces, al ver este tipo de incertidumbre, yo creo que los clientes, y creo que es muy natural, en otros países un mercado maduro de electricidad toma generalmente de 8 a 13 años. Es muy difícil cambiar matriz energética, es muy difícil crear líneas de transmisión, toma mucho tiempo. Entonces, creo que es un paso normal, estamos nosotros apenas iniciando el mercado. Creo que uno de las claves, de los bloques muy, muy importantes es la parte financiera. El mercado financiero tiene que traer los instrumentos, los derivados para poder hacer las coberturas adecuadas y esas coberturas es lo que comentaba. La eficiencia se logra al poder optimizar esos pequeños bloques que a todos, tanto a los clientes como a los generadores, siempre hay en déficit o en exceso. Para poder hacer esa optimización adecuada necesitas esos instrumentos que puedan hacer que los flujos de efectivo para todas las entidades sean precisos y se pueda administrar mucho más el riesgo. Por último, con respecto a la transición de este gobierno, creo desde mi punto de vista que no hay que alarmarse tanto. Creo que es normal que un cambio de estas dimensiones con respecto al gobierno quieran volver a revisar la regulación, a revisar los puntos y comas en cada uno de los documentos y sin embargo sí creo que hacia futuro vamos a tener una administración que vaya a entender muchísimo más la regulación, mucho más los mercados, los demás actores van a levantar la voz y creo que vamos a transicionar hacia un mercado que es lo que todos queremos, que son los mercados perfectos, que donde ya no se va a necesitar la regulación, sino que la mano invisible de esa oferta y demanda va a fijar los precios y va a mandar las señales adecuadas tanto
a los industriales, a la banca, a los protagonistas, a los industriales, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Y antes de continuar con Alejandro, les pido que por favor aquellos que quieran hacer preguntas vayan levantando la mano para que les den los papelitos y estemos listos. Y Ramón, nada más, antes de pasar a con Alejandro, me llamó la atención este comentario último de la mano invisible del Estado. Hay quien define a los reguladores como la mano visible del Estado en la economía. Pero bueno, a ver, Alejandro, TradeOn ha desarrollado una plataforma para facilitar las transacciones financieras. La evolución de los mercados eléctricos es una evolución en la que el mercado deja de ser, o bueno, el mercado en términos de volumen financiero deja de ser un mercado físico y pasa a instrumentos financieros. En tu experiencia y desde que ustedes lanzaron esta plataforma, que entiendo que fue en septiembre del año pasado, por ahí, ¿no? Lleva realmente 3 años, pero pongamos que año y medio desde que se iniciaron las primeras transacciones. Bueno, entonces, a partir de entonces que ya empezaron a tener la plataforma como algo disponible para los usuarios, ¿cómo han visto el interés por parte de los usuarios? ¿Crees que ya es algo para lo que el país esté maduro, para lo que el sector esté maduro? ¿Qué es lo que, si no han visto esto, qué es lo que tú consideras que esté faltando? ¿Cómo podríamos hacer para que, o qué se requeriría en tu opinión para que tengamos un mercado líquido, un mercado profundo, sobre todo en términos de instrumentos financieros? ¿Qué es, a tu juicio, lo que le hace falta a la regulación para ir hacia allá? Pues tocando un poco todos los temas que acaban de mencionar el resto de los panelistas, incluyendo otros paneles anteriores, sobre todo el anterior tocando mucho el tema de la CRE, el regulador, cuál es su función, su independencia o no, ¿no? Y todos los puntos que, sobre todo hoy en día por las noticias, pues están platicando mucho. Yo sinceramente creo que toda la regulación necesaria está ya en el mercado, ¿no? Es más, este es uno de los mercados que más reglas, productos, tipos de participante ha implementado, yo creo, nunca en cualquier país. Y el trabajo al final del regulador, pues creo que es efectivamente crear esa base jurídica o legislativa junto a la Secretaría de Energía para que todos los participantes puedan invertir, ¿no? Tomar sus decisiones correctamente y hacer una transición desde el modelo antiguo o más tradicional de cómo funciona el mercado de energía de inversión en plantas, de desarrollo de cualquier tecnología, sin importar si es renovable o no, pero cosas que son a muy largo plazo, ¿no? Y ayudar a que se haga esa transición, digamos, ya a un mercado líquido de transacciones bilaterales, sean físicas o financieras, pero de más corto plazo que precisamente ayuden a cubrir todos los riesgos latentes en un mercado, sobre todo un mercado como es el de México, nodal, multinodal, con un número enorme, ¿no? de factores y 3 sistemas distintos que a día de hoy siguen sin interconectarse. Falta no solo de generación, sino sobre todo de transmisión en la red. Entonces, yo creo que las reglas están ahí, pero también los participantes, como en cualquier otro mercado, deben de cobrar mucha más importancia en cómo el mercado evoluciona o crece desde ahora, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder en cualquier mercado? Incluyendo, por ejemplo, si sacas temas de cámaras de compensación, ¿no? Todavía sigue sin estar vigente la primera cámara para las subastas, ¿no? Y normalmente, pues lo que debería de suceder es que no solo haya para las subastas en la legislación pues hay un esfuerzo para que eso suceda tarde o temprano, sino que en general, bilateralmente, todos los participantes entre sí deberían de colaborar para que eso sí suceda, ¿no? Yo lo que he visto, sobre todo, si tenemos en cuenta, hace un año prácticamente no había nuevos suministradores activos en el mercado, ¿no? Los proyectos de la primera subasta, pues se habían iniciado, pero aún así pues todavía había mucha incertidumbre de qué iba a suceder con eso, si se iban a completar o no, si iban a llegar a tiempo o no. Y en el tema de usuarios, pues prácticamente tampoco había ninguno que hubiese migrado. Hoy pasamos un año después, y se acababan de liberar las tarifas, ¿no? Y todos nos sorprendimos porque en lugar de subir, pues bajaron los 2 primeros meses del año, ¿no? Iba en contra de lo que se esperaba. Un año después creo que el panorama ha cambiado muchísimo, ¿no? Y nosotros lo vemos a través de nuestra plataforma, pues
ya se han transaccionado casi 1 millón de megawatts hora en todo el año, entregados, más de 130.000 cells entregados, no a futuro, sino ya acreditados, que en el SCL han cambiado de manos y por todo tipo de participantes, o sea, generadores, suministradores, incluso comercializadores, no suministradores o los tomadores de riesgo o gente que sabe manejar riesgos o que viene a este mercado precisamente a tomar esa oportunidad, ¿no? Dadas todas las complicaciones que existen, pues estructurar productos y a hacer esas transacciones que ayuden ya al lado de suministro y de usuarios finales a tener mucha más certidumbre. También en las ofertas de suministro calificado, que en un solo año se ha evolucionado enormemente, ¿no? Se ha pasado de ofertas a largo plazo basadas en hit rates, por ejemplo, o en proyectos a largo plazo muy específicos, a tarifas fijas en pesos que en algunos casos incluyen todo, incluyendo congestión, pérdidas y todos los cargos del sistema. Entonces, creo la verdad que es sorprendente la evolución que ha habido en el mercado en un solo año y todos tenemos que formar parte de que eso siga siendo así, por supuesto, mientras que vemos qué sucede con el área legislativa de gobierno y si se hacen cambios o no en relación a todo el marco regulatorio, la base que existe en este mercado, ¿no? Hay un empeño, pues, con el nuevo gobierno de que la CFE resurja, digamos, o vuelva a ser importante. Yo, la verdad que veo más importante que el país, México en sí, siga creciendo, ¿no? No solo una entidad del gobierno, sino todo. Por supuesto, CFE puede seguir creciendo, incluso hay sectores como puede ser transmisión y distribución que sigue siendo suyo y donde la mayoría de sus empleados están, ¿no? Que sí pueden crecer, es más, con toda la falta de infraestructura que hay en el país y sobre todo de transmisión, pues debería de crecer, ¿no? Pero eso no quita que los privados sigan imagínense, con toda la gente y empresas que están aquí representadas hoy, seguramente hay ya más empleados, más dinero invertido en este mercado que CFE descontando distribución y transmisión. Entonces, yo he visto que el mercado ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho y muy rápidamente en un año y en el tema, por ejemplo, de transacciones financieras o bilaterales, pues venimos peleando y empujando mucho la implementación. Al final, una plataforma es simplemente una ventana, ¿no? Igual que cuando alguien busca un departamento, pues puede salir a la calle, anotar números, llamar de uno en uno, o puede ir a una plataforma online o llamar a un agente y que le ayude a hacer ese trabajo, ¿no? Y le dé información o color de mercado al que él no puede acceder. En este caso, no solo se trata de que existan productos o no, sino que para que haya liquidez pues también tiene que haber una infraestructura jurídica que creo que es lo más importante, ¿no? Que todo el mundo se ponga de acuerdo en qué tipos de contratos y con qué rapidez se negocian las transacciones, se ejecutan y compaginándonos, por ejemplo, con los tiempos del SENACE y del mercado spot, pues cómo se liquida todo y se lleva de la forma más eficiente. O sea, antes se hablaba de eficiencia, pues precisamente creo que desde el lado de generación hasta los traders que estén en medio y los suministradores y los usuarios, en este mercado se puede eficientar todo muchísimo, incluyendo, por ejemplo, la parte legal o la parte de equipos que manejan esas transacciones a diario. También creo que en ese sentido, tanto el regulador como el operador del mercado, el SENACE, deberían de... la gente les critica mucho, ¿no? Y se dice que pues, pueden hacer su trabajo mejor o peor y que son ineficientes, pero también justamente el regulador y el operador del mercado deberían de darse cuenta de todo el dinero, recursos, tiempo que hay involucrado en este mercado, ¿no? Incluso yo tengo la teoría de que si mañana la CRE y SENACE dijesen, pues, señores participantes, les subimos unos centavos sus cargos por operar en el mercado o en la tarifa, pero a cambio de eso nosotros garantizamos que todos los procesos, desde registro de usuarios calificados o nuevos participantes hasta liquidación de transacciones y sobre todo cuando exista el tiempo real, en tiempo real, todo va a suceder en unos tiempos mucho más reducidos y garantizados, pues yo estoy seguro que todo el mundo lo aceptaría, ¿no? Porque eso es precisamente otra cosa que hace falta, una certidumbre de que las cosas van a suceder al menos en unos tiempos
certeros, ¿no? Porque al final, desde las plantas y las inversiones a largo plazo hasta todas las empresas nuevas del mercado o incluso empresas como Bimbo que crean sus equipos de energía, ellos tienen que planificar anualmente, pues, cuáles son sus gastos, cuáles son los tiempos y cuáles son sus expectativas. Y en ese sentido, pues, hace falta precisamente un esfuerzo para cortar los tiempos o al menos para dar la certidumbre. Es decir, si salen y dicen, pues lo siento, esto siempre va a llevar 6 meses, pero es de verdad 6 meses, pues entonces ya todo el mundo se puede adaptar, ¿no? y realizar las cosas como deben. Entonces, en el lado mayorista, pues lo mismo sucede con todos los productos y tipos de subastas que no han salido o que están por salir o que han salido pero no han sucedido como se pensaba. Los participantes creo que tienen que poner mucho de sí, al final hay que adaptarse y en todos los mercados, cambie o no el gobierno, nada se queda fijo por siempre, pero pues también creo que desde las autoridades, sea la que sea, hay que darse un poco cuenta de qué está involucrado y en juego en este mercado, ¿no? Y tal vez se ve, por ejemplo, en las noticias recientes de que se habla mucho del dinero invertido en los privados, o en plantas privadas, o en la energía, lo cara que es, que se vende a CFE, todos esos temas. Y tal vez como participantes tengamos que insistir un poco más en el lado, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Y de tiempo, y de cuántos empleados o cuánta gente hay involucrada en este mercado del que no se habla. Al final, México es un país de 130 millones de habitantes y la mayoría están involucrados de una forma, desde el agricultor hasta la taquería de la esquina o la mayor empresa del país. Todo es, o casi todo, sector privado y emprendedores. Y creo que eso es lo que hay que hacer ver para continuar o dar un poco más de empuje entre todos al mercado. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos ahora el resto del panel para preguntas de ustedes. Tengo aquí un par de preguntas y adicionalmente a mí me gustaría invitar a que si en la audiencia tenemos alguno o algunos suministradores de servicios calificados o grandes usuarios que quisieran dar su opinión, con mucho gusto será interesante escucharla. Mientras tanto, aquí hay una pregunta que tiene que ver con los primeros temas que tocamos, que tenían que ver con la eficiencia energética, por lo que se la dirijo tanto a Simón como a Francis, pero también si Irene quiere hablar a partir de su experiencia, y es cómo pueden colaborar los sectores públicos y privados para fomentar una mayor eficiencia energética de los grandes consumidores. Entonces, les dejo esa primera pregunta a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría abordar esta pregunta desde el tema de cumplimiento de código red, ¿sí? El código red surge para normar las reglas del juego de los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional. Todos los usuarios, calificados o no, porque a partir de medio mega tienen que cumplir con los requerimientos para poder ser usuarios del sistema, tienen que hacer este cumplimiento por una razón de negocio muy clara, que es continuidad de negocio en el largo plazo. Cuando están en las operaciones, y lo hemos llegado a ver en la operación del negocio o en nuestra casa, cuando hay un fallo en el suministro de la energía eléctrica, la operación para y a veces pierden masas y tienen que reprocesar producto o perder el producto, y esto tiene costos muy importantes. Cuando la industria se prepara para cumplir este instrumento de política pública que es el código red, pues estará contribuyendo desde su labor en algo que tiene que ver con corresponsabilidad para ser un participante responsable, usar la energía de la manera correcta, actualizar, modernizar su infraestructura eléctrica, y esto es en beneficio de todo el sistema. Algo de lo que sucede y se ha comentado a lo largo de la sesión es la pérdida de la energía a través de la distribución y la transmisión, y tiene que ver con todos los que estamos actuando a lo largo de, ¿no? El que está subiendo energía, el que está consumiendo la energía, el que tuvo un paro o el que arrancó todos los motores al mismo tiempo, todos están actuando sobre los mismos cables de transmisión. Y esto genera efectivamente pues muchísimo ruido al sistema y hace muy difícil que se opere el sistema
con el costo y la calidad que todos queremos tener. El costo de la ineficiencia lo paga el consumidor final. Y hablamos de eficiencia desde el punto de vista de si estamos comprando o no la energía al precio que queremos pagar por ella, pero no revisamos necesariamente si la estamos consumiendo de la forma más adecuada. Entonces, si hablamos de un mecanismo de colaboración de la iniciativa pública y privada a nivel de los usuarios, es entender el origen de la política pública, entender cómo afecta a mi negocio y qué sucede si facilito, no solamente en mí, sino en mi cadena de valor, que cumplamos, porque eso al final va a repercutir en que todos tengamos un sistema eléctrico nacional eficiente, con un costo que queremos pagar y que me permita contar con la energía que requiero en el largo plazo. Simón, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera agregar algo, y es que básicamente en nuestra experiencia los procesos de eficiencia se dan básicamente si existe un retorno de inversión. Desafortunadamente es la excepción, más no la regla, que sea un proceso voluntario, de manera que si no hay un retorno de inversión, pues no es algo que sea prioritario, y que básicamente cuando hay un impacto importante en el funcionamiento de las empresas, del proceso productivo o en el bolsillo de los usuarios, entonces se busca eficientar los procesos. De lo contrario, no se da. Inclusive también en las plantas de generación, en la medida que el modelo en los generadores sea tal que les permita generar y tener utilidades bajo cualquier tipo de eficiencia, pues esa no va a ser su preocupación. Entonces, tiene que haber una presión de mercado, tiene que haber una presión financiera hacia los procesos de eficiencia. De lo contrario, naturalmente no se van a dar. Irene. Sí, a mí nada más me gustaría complementar este tema de eficiencia energética como un gran consumidor. Es parte de este mix estratégico del que hablaba, ¿no? Si bien hoy consumo 100, voy a hacer 95% renovable, vamos a decir, porque el otro 5 en mis metas pues lo tengo que disminuir, ¿no? A como dé lugar. Entonces, si bien es un tema de rentabilidad, yo creo que también es un tema de conocimiento, ¿no? Allá afuera, si no trae el payback, el tiempo de recuperación que las empresas hoy están buscando, no lo implementas, pero no estamos llegando a esos tiempos de recuperación no porque los números no den, sino porque no nos estamos dando cuenta que no se trata nada más de ahorrar kilowatt-hora, ¿no? Sino de reducir tu demanda, de tener energía, así que tener menos variaciones de frecuencia, de tener una estabilidad de voltajes, de tener energía más limpia, incluso de no contaminar dentro de tus procesos productivos tus equipos, ¿no? Un equipo se desgasta al tener tantas variaciones. Entonces, realmente es un tema, ese tema de eficiencia energética no solo es una reducción de costos, conlleva muchísimas cosas y la manera en la que lo podemos fomentar, yo creo que es trabajando juntos, ¿no? O sea, ya dejó de ser un tema de yo soy Grupo Bimbo y yo soy Nestlé y yo soy Danone, o sea, ya es un tema de somos el sector privado. Y tenemos que trabajar juntos como país, compartir esas buenas prácticas que unos ya descubrimos, que otros a lo mejor no, pero los quieren implementar, y crear esas redes de aprendizaje que nos permitan ir más allá, ¿no? O sea, ya lo hemos hecho con la CONUE, lo hemos hecho con diferentes jugadores y creo que lo podemos seguir haciendo y seguir implementando estas buenas prácticas en otros lugares, ¿no? Francis, tú querías agregar algo rápido. Sí, ¿verdad? quería agregar algo y creo que es muy relevante porque se habló de si no es rentable, si no me da un retorno de inversión, pues no hay un incentivo para hacerlo. En los proyectos que hemos visto nosotros y con el potencial de una mejora de un 30% de la reducción en el consumo, los proyectos te devuelven el doble de la inversión inicial a valor presente neto.
en un análisis financiero. Esto de verdad es rentable. Y además, no solamente es eso, ahorita las tecnologías de información nos ayudan a hacer un análisis integral de cómo se está utilizando la energía en la industria, en la empresa particular, y nos ayuda a detectar dónde están sus cuellos de botella o dónde están holgados los procesos. ¿Por qué? Porque tuvieron una planta que fue nueva hace 50 años y que la han venido creciendo y los servicios industriales se han ido parchando para poder sostener esa operación. Pero si hacemos un análisis hoy de lo que la producción está demandando y revisamos dónde están esos cuellos de botella, puedes crecer tu capacidad instalada sin necesidad de invertir en nueva capacidad de producción. Y eso es sumamente rentable. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a ver las cosas de una manera distinta, verlo de una forma integral, holística, y también acercarnos a la gente que nos puede ayudar a ver un poquito más allá. Porque, digo, yo trabajé en Nestlé 30 años y estoy bien consciente de que muchas veces nada más nos estamos viendo el ombligo y estamos tomando decisiones a partir de lo que vemos dentro de nuestro entorno más cercano. Sin embargo, cuando sales y te abres a la oportunidad de ver otras perspectivas y todo esto, puedes con muchísima más facilidad poder encontrar también cómo hacerlo y hacerlo de una manera muy rentable que te incentive, por supuesto, y que te ayude a cumplir metas. La pregunta inicial que me hiciste es cómo las grandes empresas, los grandes usuarios están viendo este tema de la energía. Han hecho compromisos públicos ante todos sus grupos de interés en donde dicen voy a reducir 20% mis emisiones, voy a reducir 30% mis emisiones. No las van a poder reducir solamente con la adopción de renovables porque tienen otro tipo de combustibles que les están generando procesos térmicos. Entonces, ¿cómo lo van a poder lograr? Con procesos de eficiencia al implementar sistemas de gestión energética integral dentro de sus organizaciones. Muchas gracias, Francis. Ya nada más tengo tiempo para otra pregunta que se la voy a dirigir tanto a Alejandro como a Ramón, y es básicamente a su juicio, y me gustaría ver la opinión, ¿qué es el elemento que aceleraría la transición de los usuarios del suministro básico al suministro calificado? ¿Qué podría acelerar esa transición? Y si ustedes ven que va a ir más al suministro calificado o a la generación local. Yo creo que la parte que más lo aceleraría sería la certidumbre, obviamente, y la alta eficiencia, en este caso, del operador. Y de la misma manera del desarrollo del mercado financiero. La velocidad yo creo que es algo que no podemos controlar. Esa es la naturaleza del mercado eléctrico. No hay manera de implementar de un día a otro cámaras de compensación y derivados. Entonces creo que creo que hay que aceptar esa parte gradual. Sin embargo, sí creo que en la parte de generación local hay muchas posibilidades. Creo que todos los grandes industriales fueron por esa vía y creo que los ahorros que existen son muy grandes. La eficiencia energética, los ahorros, la parte de renovables se puede optimizar muy bien. Alejandro, tu punto de vista. Yo creo, tocando puntos anteriores, por ejemplo, la educación de los usuarios es clave, ¿no? Yo la verdad que haría mandatario a todo el mundo leerse las bases del mercado, porque creo que es como lo básico que todo el mundo debería de conocer, ¿no? Para entender un poco, incluso por empresas que ya tienen contratos legados o de autoabasto, ¿no? Y que cuando presentas una muy buena oferta de suministro calificado, suele atascarse ya en el tema de ellos comparan con la legislación anterior, ¿no? Y el estilo anterior de hacer contratos y los contratos, los documentos legales que se utilizaban, y no hay de verdad ese conocimiento básico que yo creo que incluso debería estar muy esquematizado en la página de la CRE de una forma muy simple, ¿no? Para que la gente valore primero lo complicado que es manejar una red eléctrica, ¿no? La generación, el consumo, eficientar todo eso en el lado, digamos, mayorista, y luego ya dentro de sí entender que todo se puede eficientar, ¿no? Y sobre todo estos tiempos internos. Muchas veces te encuentras a gente que empieza a discutir sobre quién paga el medidor, y en el tiempo en que esa discusión transcurre, aunque estamos a punto de ver un cambio teórico con el código de red y la nueva normativa, pues al final yo creo que se emplean mucho más recursos en abogados, horas de revisión, etcétera, etcétera, que en lo que de verdad iba a suponer esa inversión de un medidor o de otra cosa, ¿no? Hay muchos puntos. Entonces creo que al final, también volviendo a puntos anteriores, la gente
toca mucho siempre el tema de reducir las emisiones o no contaminar, reducir el consumo de agua, de plásticos, volvernos veganos todos. Pero nadie habla de electricidad, ¿no? Normalmente no se habla en las casas o en ninguna parte, a no ser que, por supuesto, te llegue una factura enorme de ahorrar electricidad y eficientar esos procesos, que es lo que decían pues, mis compañeros antes, ¿no? Y creo que es hora de que todos tengamos esa conciencia de que es de nuestra parte, no solo de las plantas generadoras CFE, sino de todos, que esto surja como algo común y que de verdad nos vamos a beneficiar seguro todos, si eso es eficiente, por todas partes. Muy bien, Alejandro. Tengo nada más 47 segundos para cerrar. Había otra pregunta que era más bien una pregunta en términos generales sobre qué hacer para que las industrias como la acerera o la minera puedan transitar a energías más limpias. Ese es un tema que ha sido abordado a nivel de todos los documentos de proyección de transición energética y lo que dicen la mayor parte de los especialistas es difícil, el lugar donde va a ser más difícil el cambio, la transición es en la demanda de energías térmicas de la gran industria. Sin embargo, la industria acerera es una de las que puede cambiar, por ejemplo, de hornos convencionales a hornos de arco eléctrico. La industria con baja y mediana demanda calorífica puede electrificarse. Sin embargo, sí, efectivamente, el reto, y el otro tema es biocombustibles, es el otro. Pero sí, la demanda del sector manufacturero y sobre todo la demanda de energía térmica es la que más va atrás en todo este proceso de transición a energías más limpias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y gracias a mis colegas panelistas. Muchas gracias.